Educación Básica. Este seminario, que está organizado por el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC y por la Red de Experiencias e Investigación en Formación de Docentes en Servicio, tiene el gusto de presentar hoy una conferencia, una presentación titulada La colaboración productiva entre docentes. Le doy la bienvenida también a las personas que nos siguen también en Facebook Live, y les pedimos por favor que a los que nos siguen por Facebook y a los que están aquí en la sala presentes, por favor anoten sus preguntas en el chat para poderlas considerar al final de la sesión. Esta segunda sesión la va a moderar el doctor Juan Manuel Luna Castañón, quien es docente investigador del Centro de Actualización del Magisterio de Aguascalientes y es miembro de REIFOTS, y también es parte de este proyecto que hoy les va a comentar. Le agradezco mucho que hoy funja como moderador de la sesión, y los dejo con el doctor Juan Manuel Luna. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela, y gracias a todos. Enviamos un caluroso saludo desde Aguascalientes. Y bueno, pues sin más preámbulo, quiero presentarles a nuestros participantes el día de hoy, a nuestros conferencistas, amigos, con quienes compartimos un proyecto de la enseñanza equitativa de las matemáticas y que tiene que ver con trabajo colaborativo. Eh, Primeramente presento a la doctora Lupita, quien es profesora e investigadora de tiempo completo en el Departamento de Educación de la Universidad Autónoma aquí en Aguascalientes. Ella es doctora en política por la Universidad de York, en Inglaterra. Desarrolla proyectos principalmente de investigación sobre prácticas docentes, mejora escolar y evaluación educativa. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y actualmente de la Red de Experiencias e Investigación en Formación de Docentes en Servicio. Y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Además, Lupita es madre de un talentoso joven violinista de tan solo 17 años, Lupita. 18, ya casi 19. Y su esposo, pues, es un catedrático, investigador, músico también de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ella es Lupita. Pues mucho gusto, gracias Manolo. Brian, mi amigo Brian, es profesor investigador de la formación docente en la Universidad Brigham Young en Utah. Sus investigaciones abordan el significado de enseñar con equidad, así como la colaboración entre docentes para transformar las interacciones y las actividades en el aula para mejorar las oportunidades en niños y en jóvenes, principalmente en comunidades desfavorecidas. Sus trabajos se han publicado en diversas revistas. Actualmente él es editor asociado de la revista Review of Educational Research de la AERA. Y Brian es el primero de su familia en graduarse en la universidad y junto con su pareja, Tyrin, cría a 6 pequeños activos en Provo, Utah. Él es Brian, también le damos la bienvenida. Gracias, Bueno, gracias, mucho gusto. y bueno, para abrir el diálogo del día de hoy, la charla, la conferencia que tenemos, quiero arrancar con un par de ideas planteadas en uno de los artículos que publican Krichensky y Murillo. Ellos son uno de la Universidad de Argentina, una universidad de Argentina y el otro de la Universidad Autónoma de Madrid, que con respecto al trabajo colaborativo plantean lo siguiente, y cito: la investigación ha demostrado que la colaboración entre docentes es una condición esencial para impulsar procesos de innovación y mejora en los centros educativos. Sin embargo, no todas las prácticas colaborativas estimulan mejoras sustanciales en la enseñanza o tampoco desarrollan las capacidades de innovación en el profesorado. Los mismos autores citan a Little y a Horn, quienes afirman: el trabajo colaborativo entre profesores, según su naturaleza,
Puede impulsar estrategias de enseñanza innovadoras o perpetuar prácticas pedagógicas conservadoras. Pues bueno, sin más que agregar, quiero que partamos con estas ideas y bueno, pues cedo la palabra. Iniciamos con Brian en el orden que teníamos programado para que comparta sus ideas con relación a lo que hemos trabajado del trabajo colaborativo y aspectos teóricos, fundamentos teóricos y experiencias. Adelante, Brian, gracias. Muy bien, buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad de presentar algunas ideas acerca de la colaboración productiva entre docentes. Ojalá pues pueden tomar nota de preguntas y podemos tener una discusión rica después. Y sí, lo que yo voy a presentar un poco de la colaboración productiva en general, haciendo resumen de algunos proyectos, Lo que pasa es que no se ve y actualizado. después Lupita presenta acerca de un proyecto específico en Aguascalientes. Entonces, estos proyectos representan los esfuerzos de muchas personas, y los proyectos de colaboración docente los hemos realizado con financiamiento de gobiernos, de fundaciones en distintos estados de los Estados Unidos, de California, de Utah, aquí, de Hawaii y también México. Y estamos comenzando con proyectos de América del Sur también. Am, Cuando decimos colaboración docente productiva, como dice Manolo, no todas las colaboraciones docentes producen un bien, y para nosotros la producción más importante en la colaboración docente son cambios en la enseñanza, cambios en las oportunidades de aprender para los niños de zona desfavorecida, y pues mejoras tangibles y sostenibles en el desempeño y participación de los alumnos. Entonces, ese es el fin de nuestro trabajo, y todos los trabajos que hemos hecho los realizamos en zonas vulnerables para niños de desventaja. Vamos a la siguiente. Am, Requieren ciertas condiciones, ¿no? Entonces, voy a hablar acerca de unos principios de la colaboración docente que producen estos cambios que deseamos, y las condiciones no solamente las pueden garantizar los docentes, es decir, hay implicaciones importantes para las autoridades y los líderes escolares también. Entonces, cuando pensamos en colaboración am, productiva entre docentes, se debe haber ciertas condiciones para garantizar que los maestros tengan el tiempo, el espacio, pues la libertad para tomar decisiones pedagógicas, para implementar prácticas innovadoras, etcétera, en sus aulas. Siguiente. Sí tenemos evidencia de que estos cambios pueden sostener y que tengan un efecto de largo plazo en el desempeño académico de sus alumnos. Esto viene de un estudio liderado por Bill Saunders en Los Ángeles, en donde él trabajó con un distrito escolar, especialmente en una escuela secundaria, que fue, pues la mayoría de los alumnos recibieron free and reduced lunch, y a través de garantizar y proteger condiciones de colaboración para los docentes, a través de muchos años se vio cambios en el desempeño académico de los alumnos. Entonces aquí el eje griega es el promedio del desempeño académico de los alumnos, en verde de la escuela participante, y en la línea negra es el promedio del estado de California durante esos tiempos. A través de condiciones para promover la colaboración docente, implementaron los nuevos estándares que se llama Common Core durante ese tiempo, y se vio en términos de deviación estándar en el eje griega
cambios dramáticos en términos de crecimiento académico de los alumnos. Después de 10 años, más de una mitad de una deviación estándar promedio de desempeño académico entre el promedio estatal y lo de las escuelas. Y durante ese tiempo, la demográfica de la escuela y de los alumnos no cambió, aumentó el número de los niños, pero siguieron siendo la mayoría de raza y etnia minoría y también de bajo ingreso económico. Entonces, esto es una, entre otras evidencias de que al promover la colaboración docente a través del tiempo, tiene sus frutos en términos de desempeño académico de los alumnos también. Siguiente. Entonces, cuando digo la enseñanza equitativa, para nosotros es crítico saber y indicar qué queremos decir, ¿no? Que cada alumno tenga la oportunidad eficaz de aprender. Entonces, son de la literatura varias prácticas que buscamos específicas am, para promover excelentes oportunidades de aprender para los alumnos. Para nosotros, en general, son dos dimensiones: que la enseñanza sea eficaz y que sea, dos, significativa, que se liga, se resuena con las experiencias cotidianas, los valores, los conocimientos, las prácticas, identidades am, diarias de los alumnos. Am, lo que se ve en estas aulas es que los maestros con frecuencia establecen conexiones con los alumnos, apoyan la iniciativa y la expresión de las ideas de los alumnos, fomenten relaciones entre los alumnos entre sí, que tengan oportunidad de colaborarse los alumnos entre sí de forma productiva y que vemos con esas prácticas mejoras en términos de su participación y rendimiento a través del tiempo. Siguiente. Esto es un artículo y hay un código QR que pueden escanear para detallar más, pero aquí tenemos también un modelo del diálogo equitativo de aula que sea significativa, participatoria e intelectual para los alumnos. Mucha de la literatura de culturally responsive o culturally sustaining teaching en Estados Unidos a veces deja al lado la parte intelectual. Es importante que cuando pensemos en la equidad de la enseñanza, estemos pensando de las demandas disciplinarias también, ¿no? En nuestro caso, como va a explicar en más detalle, am, qué exige la práctica docente en términos del pensamiento y la práctica y la participación matemática de los alumnos. Y esos son, pues, dominios o dimensiones del Equitable Classroom Talk que buscamos. Siguiente. Bueno, ahora vamos a profundizar un poco más, yo en general, de algunos principios de la colaboración productiva, haciendo resumen tanto de la literatura como de proyectos anteriores que hemos realizado en distintos lugares. Y después paso la palabra a Lupita para explicar en más detalle un proyecto que hemos elaborado los últimos años en Aguascalientes, en una escuela rural. Para nosotros, la colaboración productiva entre docentes tiene tres elementos: las condiciones estructurales, es decir, condiciones de trabajo dentro de la escuela que garanticen, protegen, establecen, sostienen la colaboración entre docentes. Segundo, procesos claves, es decir, la forma que los maestros hablan entre sí acerca de su práctica mientras planifican y realizan y analizan y retroalimentan sus prácticas de aula. Y tercero, que el contenido de estas colaboraciones sea enriquecedor. Tiene que ser el contenido ambicioso, ¿no? Tiene que tener metas ambiciosas de la práctica de aula. Entonces voy a hablar brevemente de estos tres elementos, comenzando con las condiciones. Esa es una traducción que hicimos de un artículo de Gallimore
quien dijo, describe pues lo típico en una escuela, por lo menos en Estados Unidos, dice que la inmediatez y la urgencia de las operaciones diarias de las escuelas consumen tiempo y ponen a prueba el compromiso de todos. Es decir, la vida cotidiana de las escuelas, pues no es necesariamente pues, establece las condiciones necesarias para colaborarse. De hecho, la cultura típica de las escuelas en los Estados Unidos por lo menos amenaza pues la oportunidad de poder reflexionar juntos, establecer metas en común, retroalimentarse y todos los procesos que se necesita para poder colaborar de forma productiva. Un maestro lo dijo así: nos esforzamos por evitar los conflictos, por lo tanto, nos dedicamos principalmente a conversaciones superficiales en nuestras reuniones. Entonces, ¿cómo podemos apoyar a los docentes a tener realmente discusiones pedagógicas, productivas, que promueven el cambio, que abren pues los maestros a críticas constructivas? Am, Esto es una pregunta que muchos le están haciendo. Tener un PLC o un Professional Learning Community no es necesario, no es suficiente, digo, es necesario, pero no suficiente. Entonces, ¿cómo podemos hacer que este tiempo juntos sea realmente productivo? Siguiente, Manolo. La literatura internacional indica por lo menos 5 aspectos o 5 estructuras que son necesarias para promover el buen uso del tiempo de los maestros durante esas reuniones. Primero, es muy fundamental y básico, pero falta decirlo, que los maestros deben estar organizados en equipos que tienen funciones similares. En escuelas primarias, si hay suficientes maestros, pues que la reunión semanal sea entre maestros que comparten el mismo grado, que enseñan al mismo nivel, pues. Segundo, que la reunión sea semanal y protegida, es decir, que no las otras emergencias no amenacen el tiempo, el espacio semanal para que los maestros reflejan y trabajan juntos. Eso, sabemos en la literatura, debe ser tiempo contratado sin estar frente al grupo, que no sea durante el recreo ni durante computación, que sea cuando el maestro realmente se puede librarse de preocuparse de enseñar o de supervisar a los niños para poder trabajar, como dice número 3, en objetivos pedagógicos comunes, que los maestros establezcan metas, metas que guían sus reuniones. Ah, la literatura lo describe como retos o problemas. Am, Otros dicen que no todos los desafíos o retos son necesariamente problemas, algunos son dilemas, porque nuestros intereses de enseñar a veces hay intereses válidos en conflicto. Am, lo importante es que esas reuniones estén organizadas en esos pequeños equipos de maestros, orientadas por metas de instrucción, metas específicas pedagógicas. Cuarto, que esas reuniones sean guiadas no por un líder escolar o una autoridad, sino por los maestros mismos. Que en otras palabras, la facilitación de la reunión sea entre los docentes pares. Y por último, en los últimos 10 años hay evidencia internacional que indica que el uso de protocolos pueden guiar ciclos de mejora en esos escenarios para los docentes. Preguntitas acerca de cómo planificar una lección juntos, cómo observarse, cómo retroalimentarse, cómo entregar crítica de forma constructiva a su docente. Esos protocolos guían el discurso pedagógico productivo entre los docentes. Bueno, el segundo elemento son los procesos claves. Am, no es necesario tener esas condiciones si estos procesos no existen. La literatura internacional señala por lo menos 6 aspectos acerca del discurso
colaborativo para que sea productivo. Uno, como dije, se enfoca en los retos pedagógicos. Segundo, y esto tal vez sea el más importante y el más complicado también, es que esas reuniones se involucra el razonamiento pedagógico. Es decir, que los maestros durante esas reuniones usan evidencias de su práctica o ricas representaciones de su práctica para poder proponer cambios, para poder discutir diferencias de opiniones pedagógicas para poder, pues, tomar decisiones pedagógicas juntos en base a evidencias que sale de su práctica. Esto es el razonamiento pedagógico. Cuarto, que las reuniones sean multivolcales, es decir, que todos, como ven acá en esta foto, estén participados, que estén trabajando en un meta común para poder mejorar su práctica. Quinto, que las orientaciones de los docentes sean realmente generativas. Eso quiere decir que no hay ningún reto para lo cual la enseñanza no sea la respuesta. Es decir, una orientación no generativa sería culpar a los niños o a los padres de familia para no poder enseñar un concepto ambicioso académico, ¿no? Entonces, en vez de culpar a los papás o en vez de percibir que el control del aprendizaje se atribuye a un fuente fuera de la enseñanza, vemos la enseñanza y procesos en el aula como la respuesta de desafíos de aprendizaje. Esto es una orientación generativa. Es decir, que para los docentes el locus de control del aprendizaje está dentro de sí mismo, ¿no? Esto está bien relacionado con la eficacia docente, ¿no? La creencia que los maestros tengan acerca de su capacidad como maestros de enseñar conceptos difíciles a sus niños. Y por último, como he dicho ya algunas veces, que la crítica o la retroalimentación crítica que se entrega se da de forma constructiva, es decir, con apoyo. Y vamos a ver al final de mi parte un ejemplo breve de una reunión en México en donde una maestra hace eso, le entrega a su colega la crítica constructiva. Entonces, esos son pues unos aspectos. Pueden ver lo importante de no solamente pensar en las condiciones para la colaboración productiva, sino pues los procesos claves. Estos seis vienen de un artículo de Adam Levstein y sus colegas de Israel. Son seis aspectos de un concepto que ellos llaman Pedagogically Productive Talk o el discurso pedagógicamente productivo. Bueno, y dije que hay un tercer elemento. Lo voy a describir brevemente antes de ceder la palabra a Lupita. Esto es el contenido enriquecedor, es decir, lo que los maestros hablan en sus reuniones tiene que ser rico, ¿no? Si no tienen, pues, contenido como currículum o estándares, o en nuestro caso, rúbricas de observación, o evidencia de aprendizaje de los alumnos, sino a ese contenido rico que informa cómo nos va, que informa a dónde nos vamos. Es difícil que el discurso sea pedagógicamente productivo. Entonces, el contenido puede ser prácticas de enseñanza, puede ser planes y decisiones matizados, tener aprendizajes esperados en el nuevo currículo mexicano, en la nueva escuela mexicana, son los PDA, ¿no? Y vemos que cuando los maestros hablan de contenido, tenemos evidencia de Hawái que cuando hacen esto, su razonamiento pedagógico es más profundo y extensivo. Entonces es muy importante que el contenido sea enriquecedor y hay varias formas de poder promoverlo. No hay como una sola forma, sino que varios contenidos que pueden traer los maestros para informar sus metas, para informar sus am, discusiones, para que
las colaboraciones sean realmente productivas. Siguiente. Entonces, en todos nuestros proyectos que sean de Hawái, California, Utah o México, esos aspectos existen. Condiciones, procesos y contenidos. Para nosotros, los contenidos principales que hemos usado son rúbricas de observación. Los maestros usan estas rúbricas para poder este, determinar sus metas o prácticas de enseñanza y también para observarse en vivo o con video y así toman notas de observación y valoraciones, son los puntajes de observación para poder dar crítica constructiva a sus colegas dentro de una cultura de confianza, ¿no? Que este uso de rúbrica no es evaluativo ni sumativo, sino formativo y para poder mejorar juntos. Y podrán ver un ejemplo de eso. Am, las condiciones, las reuniones semanales son guiadas por los mismos docentes. Tenemos lo que llamamos guías acompañantes que apoyan a los docentes durante estas reuniones. Usan un protocolo de colaboración que está organizado en un ciclo de mejora que llamamos PHAR, planear, hacer, analizar y replantear. Y hay preguntitas que usan los maestros del protocolo para guiar esas reuniones. Los maestros mismos los posicionamos como los tomadores de decisiones, es decir, que ellos deciden después de razonar juntos sobre sus decisiones pedagógicas, ¿no? Y así para establecer una cultura escolar que promueve el cambio, que abre, en donde los maestros se abren para la crítica constructiva. Entonces, esto es un ejemplo de Hawái. Si quieren ver los materiales, están ahí gratis, libres. Pueden escanear el código QR. Esos, pues, son los dominios de las rúbricas de observación. En este caso, no nos enfocamos en una materia sola, sino que estaban enfocados en el diálogo educativo que se podría adaptar a distintos contenidos a nivel primaria. Entonces, los cuatro dominios fueron Contextualized Discourse, Collaborative Activity, Complex Ideas Using Everyday Language y Equitable Participation de los alumnos. En este caso, ese proyecto fue financiado por el gobierno de los Estados Unidos y estamos trabajando en escuelas en donde la mayoría de la población estudiantil fueron indígenas de las islas pacíficas. Nosotros queríamos ver, pues, en un equipo de docentes en este trabajo, cómo cambió el discurso colaborativo durante el tiempo. Entonces, en este artículo, que pueden también escanear si desean, establecimos un código de análisis de los 6 elementos de discurso colaborativo entre docentes y los cuantificamos para poder ver si hubo cambios en un equipo de docentes, un solo equipo, a través de un ciclo escolar o un año escolar am, en estos 6 aspectos. Entonces, sin entrar en mucho detalle, podemos señalar un poco de los resultados. Vimos el promedio de Pedagogically Productive Talk en el eje Y a través de estos 10 reuniones. Entonces, las líneas rojas dividen cada reunión y los puntos azules son segmentos de las reuniones. Y bajo una metodología las cuantificamos para ver si hubo cambios a través del año escolar. Entonces, sí vimos que hubo cambios en el promedio de Pedagogically Productive Talk, pero, el gran pero, ven en la figura de derecha, dependía del elemento de discurso de los docentes. Es decir, vimos más mejora en cuanto a las orientaciones generativas de los docentes y también en el uso de representaciones de la práctica. Traían cada vez más evidencias de sus observaciones entre maestros pares, pero no vimos igual de crecimiento en los otros 4 aspectos. Entonces, lo que hicimos es después de
Después de hacer ese análisis, hicimos ajustes al programa para poder atender, por ejemplo, en el protocolo de colaboración, más al razonamiento pedagógico y más a la entrega y recepción de crítica para poder mejorar el discurso de forma más profunda. Entonces, la teoría de cambio esencial, básica, es así, que para nosotros en nuestros trabajos o estas intervenciones de capacitación docente o de formación docente, diseñamos sistemas de observación formativa entre maestros pares, así para poder mejorar el proceso de colaboración y la enseñanza y, en fin, el aprendizaje y participación de los alumnos. Si hay tiempo, queremos escuchar pues algunos minutos de una reunión en México y eso podría ser como una forma de transicionar a la parte de Lupita. Pero quiero que se dan cuenta a cuáles, bueno, aquí son algunas preguntas que pueden escuchar, pueden tomar notas mientras escuchen algunos minutos. Esa es una reunión post observación, después de implementar el Señor en la reunión una clase acerca de la geometría y la maestra mujer en la reunión le está dando pues retroalimentación de cómo le fue. No sé si compartiste sonido, Manolo. Sí, ok. No lo estamos escuchando. A lo mejor tienes que... Activar el audio. Como estas observaciones, amigo, de que creo que todavía pudiste como haber sacado más provecho en cuanto al lenguaje matemático. Al cierre de tu sesión, le pediste a Nicole que pasara como a mostrar su figura. Algunas preguntas bueno, que hubiera hecho yo en tu sesión o en tu, ¿cómo se dice? En tu lugar, ajá, gracias. Una vez que regresan de la actividad que habían hecho, no sé, pudiste haber preguntado, yo, bueno, ¿qué hubiera hecho yo, Nayeli? Preguntarles, ¿quién logró armar la figura? Como retomar, no por el hecho de que haya estado mal el material que tú utilizaste, porque fue muy bueno, o sea, cuando te di la idea de que mejor los imprimieras en vez de como marcar y todo, o sea, creo que te ayudó también como a que fuera más rápida la actividad, ajá. Pero el que compartieran, pues no sé, es que batallamos en pegar los vértices, o... porque se cuenta que me acerqué al equipo de Tadeo y de Leo, creo que era Leo y Tadeo. Sí, estaba también con ellos Cristel, pero ese día no fue. Vino. Entonces, me decían, maestra, es que le queremos preguntar al maestro que si primero lo armamos. Y estaba el tabloide, o sea, la figura en el tabloide. La plantilla. Entonces, les dije, a ver, ¿creen que se puede armar así? O sea, si en tu hoja lo puedas doblar y armar y demás. Y ya voltearon a verse así como de, ¿lo intentamos? Entonces, creo que esa reflexión también hubiera estado chida para que digan, ay, nosotros debemos empezar a armar antes de recortarlo y demás. Entonces, no sé, el cerrar tu sesión con esa reflexión de qué logró armar la figura, qué dificultades tuvieron al armar la figura o dentro del equipo. A lo mejor ahí te hubiera dicho, no sé, un niño, no, pues nosotros no tuvimos ninguna dificultad porque mientras yo estaba recortando, mi compañero iba, no sé, como también para recuperar como el trabajo colaborativo. El que les hubieras preguntado como, ¿qué aprendieron durante este proyecto? O sea, para ello, porque ya era como el cierre del proyecto, ¿no? Sí. Y el cómo medir los logros o los avances que tuviste en los niños, o sea... Manolo, yo creo que ahí está bien. Figura,
podríamos escuchar más, pero queremos ceder la palabra a Lupita. Pero quiero señalar nada más dos cosas antes de pasarle la palabra. Uno, que estuvo tres personas en esa reunión, los dos docentes y una guía acompañante. Fue quien le ayudó, pues, la maestra a pensar en la palabra, en tu lugar, ¿qué hubiera hecho yo en tu lugar? Ellos están para apoyar a los docentes, para guiar sus reuniones y acompañarles, no imponer. Les ayudan los guías acompañantes en esas reuniones a realmente entender profundamente los conceptos de las rúbricas de observación y también de seguir pues el protocolo de colaboración para que las reuniones sean realmente productivas. La segunda cosa es que la maestra entrega muchas críticas de forma constructiva, ¿no? Dándole elogio de lo que le fue bien, pero también ideas específicas de cómo pudo, en este caso, mejorar su forma de hacerle preguntas después de la actividad para promover el diálogo y la expresión matemática de los alumnos. Entonces, eso es un ejemplo, no, pues podríamos compartir otro, pero es un ejemplo de cómo se puede entregar la crítica constructiva. Lupita. Sí, pues con este ejemplo pensamos hacer la transición porque seguramente ustedes se preguntarán qué es lo que hacemos que pueda generar un ambiente para que puedan conversar de esa manera los docentes. Aunque cada pareja, como les explicaba Brian, cada pareja de docentes conforma un equipo y aunque cada pareja va por diferentes rutas, pero pues hay algunas condiciones que ya también él había presentado que ayudan a crear un ambiente para que puedan suscitarse este tipo de conversaciones. Entonces, les cuento brevemente las características del proyecto en Aguascalientes y también algunos de los, para ejemplificar algunos de los rasgos de las condiciones que nosotros hemos desarrollado para promover este tipo de conversaciones. Adelante, por favor, Manuel. Bueno, lo que nosotros hemos tratado de hacer al implementar el modelo de matemáticas equitativas en Aguascalientes es impulsar prácticas de enseñanza equitativa que tienen que ver con lo que describió Bryant al inicio, ¿verdad? Unas prácticas de enseñanza que busquen que todos los estudiantes tengan oportunidades para aprender y que además puedan capitalizar en las características que tienen los estudiantes. Es decir, ver a los estudiantes con la riqueza de sus contextos y no necesariamente concebir sus contextos como un déficit que puede ocurrir en algunas ocasiones, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos también es apoyar la cultura de colaboración docente y de mejora continua. Y pues obviamente también buscamos que se mejore el aprendizaje de nuestras y nuestros estudiantes, especialmente quienes están ubicados o estudian en escuelas de contextos socioeconómicos desventajosos o marginados. Adelante, por favor, Manuel. Y bueno, lo que nosotros hacemos es que implementamos ciclos de mejora que consisten, como pueden ver ustedes en la pantalla, inician planificando juntos, después implementan esa planificación, analizan lo que implementaron y después hacen un replanteamiento de sus prácticas. En esto, bueno, por un lado, lo que ustedes pueden ver es que hay una conformación de comunidades profesionales de aprendizaje, porque lo que nosotros hacemos es organizar equipos de docentes pequeños por parejas y tienen guías acompañantes. El guía acompañante está ahí para apoyar el proceso, como decía Brian, guía, pero no impone, ¿verdad? Y bueno, también hay otro elemento muy importante y es que cuando ellos implementan, que es la fase de hacer, hay una observación de las prácticas de enseñanza. Entonces, hay un docente que implementa y ahí hay otro docente que está observando. Puede ser en físico o puede ser con base en una videograbación. Pero entonces ahí hay algo importante porque nosotros nos estamos guiando por una rúbrica que ya ha sido previamente elaborada, aprobada y discutida. Es decir, que los docentes tuvieron oportunidad de revisarla, de señalar sus dudas y también de señalar qué se tiene que corregir. Hay una observación con base a un referente claro y esto hace una gran diferencia porque en las prácticas o en el proceso de formación que han seguido los docentes, es muy probable que se hayan enfrentado a
observaciones sin referente, ¿no? Ya sea cuando estuvieron en sus estudios en la escuela de educación superior normal o cuando estuvieron, cuando están en aula, puede ser que se hayan enfrentado a observaciones, pero sin saber qué se les iban a observar. Y es probable que ellos o ellas no hayan tenido ningún peso en determinar qué se iba a observar, ¿no? Porque es decir, quizá visita sorpresa o visita sin un referente claro. Entonces, con nosotros hay referentes claros y además las parejas toman decisiones sobre qué se va a observar. No hay un desconocimiento, no hay una sorpresa, se planifica lo que se va a observar con tiempo de anticipación, porque esto tiene un propósito, ¿verdad? Tiene un propósito de mejora. Y bueno, después de que se observan, el análisis y el replanteamiento están guiados por un protocolo. Este protocolo tiene preguntas específicas, también pasos y etapas específicas que ayudan a guiar este tipo de conversaciones. Es decir, no, la conversación que ustedes escucharon se gesta dentro de un proceso que ya está apoyado en preguntas específicas y en procesos, también en etapas. Adelante, por favor, Manuel. Les muestro algunos ejemplos, nada más les muestro ejemplos puntuales de cada una de las fases. Por ejemplo, cuando ellos planifican, que consiste en planear y prepararse, discuten primero sobre los propósitos educativos y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Este es un ejemplo del tipo de preguntas que se incluye en el protocolo y que le sirven como base para la conversación. Entonces, se las leo tal cual. ¿Cuáles son los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje que se abordarán y cómo se relacionan con las necesidades de los estudiantes en cuanto a pensamiento matemático? Entonces, sobre esa pregunta conversa la pareja. Aquí tiene la prioridad el docente que está planificando su enseñanza, pero el docente par también participa en esta conversación. También está esta otra pregunta que les quería compartir, porque ellos deciden con base en la rúbrica en cuál dominio y en qué indicadores se quieren centrar, ¿verdad? Pueden seleccionar, por ejemplo, un dominio que tenga que ver con las matemáticas en la vida cotidiana o con el lenguaje de los estudiantes o con el trabajo colaborativo y pueden elegir también alguno de los indicadores. Esto se decide en función de lo que van a enseñar. Se trata de que haya una convivencia entre los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje, pero también con lo que se propone en las rúbricas. Entonces, ahí tratan de encontrar una intersección, ¿verdad? Y eso es lo que ellos deciden. Adelante, por favor, Manuel. El siguiente. Cuando implementan en la fase de hacer, implementar y observar, me gustaría solo llamar la atención como en algunos aspectos que para nosotros son muy importantes, porque ellos, lo que se trata de hacer ambas personas, ambos docentes, es observar y registrar evidencias que representen la práctica, ¿verdad? Que muestren qué es lo que se hizo, qué hicieron los estudiantes y qué lograron. Entonces, tratan de obtener evidencias sobre aquellos dominios que seleccionaron y los indicadores sobre los que querían trabajar y lo que hayan solicitado, porque en muchas ocasiones nuestras y nuestros docentes dicen, me gustaría que durante lo observado, durante la sesión de observación o la videograbación, pongas especial atención en la manera en que yo estoy planteando preguntas y qué tipo de estudiantes están reaccionando ante las preguntas y qué hago yo con las respuestas de los estudiantes. Entonces, ahí hay un rasgo en especial que solicitan observar, ¿verdad? Entonces, lo que pidan, nosotros observamos y también en relación a los dominios y a a los indicadores. También se ve qué hacen los estudiantes, porque lo que hacen los estudiantes en las aulas, pues es lo que más nos interesa, ¿verdad? Son los procesos de pensamiento que estimulamos y las acciones que ellos realizan, porque eso es lo que va a estar alineado con los procesos de desarrollo y aprendizaje. Y también buscamos que se registre información que ayuden a ver si el enfoque que estamos siguiendo de matemáticas equitativas está funcionando o qué debemos mejorar, es decir, que nos sirva como retroalimentación para lo que estamos planteando. Adelante, por favor. Em, en la fase de análisis, que consiste en que compartan lo que sucedió en la clase y tomen y hagan valoraciones sobre lo sucedido, les comparto una de las preguntas que les sirve como guía en esta conversación. ¿Cuáles fortalezas y áreas de oportunidad logró identificar respecto a los objetivos de aprendizaje planteados, ya sea los PDA, los contenidos, y a qué se atribuyen las fortalezas y áreas de oportunidad?
Y aquí quisiera llamar su atención sobre una de las orientaciones que les damos a cada uno de los equipos y a la cual hizo alusión Brian cuando presentó las condiciones, porque cuando nosotros hablamos de estas reflexiones, lo que tratamos, y lo van a ver ustedes al final, dice, se sugiere evitar que la reflexión se centre en factores que no son modificables como docente. Por ejemplo, los factores externos o contextuales del alumnado, porque sobre eso nosotros no podemos incidir, sobre el tipo de familia que tienen, sobre las prácticas de crianza, nosotros no podemos incidir. Sobre lo que podemos incidir es sobre lo que nos propusimos hacer en el salón de clase, sobre lo que nosotros queremos cambiar en relación a las interacciones con los estudiantes. Entonces, ahí vamos orientando, por eso se va combinando, por eso ustedes pueden ver en las conversaciones que hay apoyo y crítica, pero apoyo y crítica con respecto a lo que las y los docentes pueden hacer, no con respecto a aquello que no podemos modificar. Adelante, por favor. Y en la última fase, cuando hay un replanteamiento, es decir, cuando reflexionan y toman decisiones sobre lo que viene, aquí se plantean o están guiados por esta pregunta, ¿verdad? Primero, ¿en qué medida se alcanzaron los objetivos de aprendizaje planteados? ¿Cuáles lograron las y los estudiantes? Y después, ¿qué acciones es necesario tomar para mejorar la enseñanza equitativa de las matemáticas? Como son ciclos de mejora, lo que buscamos es que después de esta reflexión pueda seguir otro ciclo en el que haya un replanteamiento de la enseñanza y que puedan mejorar aquello que están identificando que necesitan fortalecer. Adelante, por favor. Ahora, pues esto ha sido un trabajo que ha llevado varios años. En el primer año, bueno, lo primero que nosotros hacemos cuando trabajamos con una comunidad escolar es invitar a la comunidad escolar, invitar al personal directivo y al personal docente y asegurarnos que la comunidad quiere participar. En el primer año, después de que ellos aceptan, se trabaja en una formación para que conozcan los componentes, los procesos, los materiales y las condiciones del proyecto y se hace una primera prueba con un ciclo de mejora en el cual se prueban los procesos, los materiales y se valora la suficiencia de las condiciones. En el segundo año, lo que hicimos en la Escuela de Aguascalientes fue implementar 3 ciclos de mejora. 2 ciclos de mejora donde estaba el guía acompañante y un tercer ciclo de mejora donde ya no estaba el guía acompañante, era autónomo. Esto con la intención de que pueda implementarse un proceso de andamiaje graduado en el cual retiremos los andamios paulatinamente, ¿no? Y en el último año, que apenas está por comenzar en Aguascalientes, es la implementación de un ciclo de mejora dirigido completamente por los equipos de docentes, pero después de haber recibido retroalimentación sobre lo que ellos realizaron. Adelante. Entonces, les muestro algunos testimonios de los docentes y algunos de los beneficios que hemos identificado en las diferentes etapas. Por ejemplo, en la planificación, los beneficios que han notado los docentes es que se acercan a una diversidad de ideas, estrategias y actividades. También ellos han identificado que diseñan las actividades con un propósito específico y el propósito es educativo. Resuelven dudas, comparten diferentes puntos de vista y fortalecen también el dominio del contenido. Les leo una cita compartida por los docentes en algunos de los instrumentos con los que recolectamos información. Entonces, ellos ven que tenemos una visión más amplia, podemos relacionar los contenidos, hay más diversidad de ideas, materiales, estrategias y aclaran dudas. En la fase de implementación, algo que llama la atención es que se pueden acercar al trabajo docente desde otra perspectiva, porque usualmente los docentes no tienen la oportunidad de ver a sus colegas, ¿no? También tienen oportunidad, cuando observan a sus colegas, tienen la oportunidad de ver áreas de mejora propias a través de lo que están observando de otros, ¿verdad? Esta es una oportunidad muy rica porque usualmente no podemos ver cómo se implementan las prácticas y comprender prácticas de enseñanza para implementación futura. Por ejemplo, hay algunas ocasiones en que los planteamientos curriculares son muy complejos y no podemos ver cómo se materializan. Entonces, cuando ven a otros, pueden comprender lo que está ocurriendo y tener más elementos para implementarlo. Entonces, en esta cita, dice la docente, poder ver nuestro trabajo desde otro punto de vista, retomar estrategias que pueden servir en nuestra práctica futura, reflexionar en torno a las sugerencias, verlo como una oportunidad de seguir transformando y mejorando.
Y en la fase de análisis, algunos beneficios que reconocen los docentes es conocer aspectos de la enseñanza que podrían pasar desapercibidos, porque usualmente cuando analizamos nuestra práctica nosotros mismos, podemos estar focalizados en algunos aspectos y cuando interviene otra persona, se pueden destacar elementos que no podríamos notar, ¿no? Sin la ayuda de esa otra persona. Y conocemos también la perspectiva de otros docentes que nos pueden ayudar a encontrar un balance, ¿verdad?, entre este apoyo y crítica. Y algo que notaba la docente de sexto grado en el primer ciclo, en el segundo ciclo de mejora, fue que fue muy provechoso contrastar la opinión personal con con la de sus compañeras y eso beneficia las prácticas futuras. Y bueno, uno de los desafíos lo puse abajo, pero uno de los desafíos que han encontrado tiene que ver con las condiciones estructurales para el trabajo colaborativo. Y esto tiene que ver con el tiempo para reunirse, también con las condiciones para reunirse, porque no solamente es el tiempo, como nada más tienen la jornada laboral, entonces cuando nos reunimos, ¿quién se encarga de mi grupo, verdad? Entonces nosotros tuvimos que encontrar, buscar personal que estuviera en el grupo cuando ellos se reunieran, ¿sí? Adelante, por favor. Em, bueno, ya cerrando los desafíos enfrentados que hemos visto a lo largo de estos ciclos de mejora, uno tiene que ver con el uso de representaciones de la práctica. Estas representaciones de la práctica son las fuentes de evidencia que les pedimos recolectar a los docentes, que son, por ejemplo, partes de la videograbación, muestras de trabajo de los estudiantes, las planificaciones de las sesiones de clase. em, pues permiten estas representaciones de la práctica que se vean a sí mismos, que puedan discutir y que puedan anclar la retroalimentación. Esto lo hemos visto como un desafío porque aunque lo tratamos de estimular en las reuniones, no necesariamente están usando tantas representaciones de la práctica como podrían porque tienen muchas evidencias recolectadas, ¿verdad? También otro de los desafíos es el uso de los protocolos durante el trabajo autónomo, porque una vez que nos retiramos como guías acompañantes, no necesariamente están siguiendo los protocolos como cuando estaban acompañados. Otro desafío que no es controlable por nosotros son los planteamientos curriculares, porque implican nuevas formas de planificación de la enseñanza y de implementación de la enseñanza, y lo que ya les mencionaba, que son las condiciones para la colaboración docente, tiempos, espacios, que les garanticen que se puedan reunir. Adelante, por favor. Y bueno, solo me gustaría o nos gustaría cerrar recapitulando las tareas que nosotros tenemos. Y una es que podamos ayudar a que las y los docentes valoren sus prácticas de enseñanza para establecer metas en diferentes plazos, ¿no? Con respecto a lo que se trabaja en matemáticas equitativas, que ellos mismos puedan ver una ruta de aprendizaje a través del tiempo. También identificar evidencias y usarlas en el trabajo colaborativo, particularmente cuando se dan retroalimentación y cuando toman decisiones. Los registros, formar a los docentes o fortalecer sus habilidades para registrar, ¿no? Para tomar nota a observaciones y valoraciones y usarlas en el trabajo colaborativo e incorporar también procesos que permitan el fortalecimiento del dominio del contenido y de la didáctica de las matemáticas. Y por último, pues trabajar con autoridades educativas y demás para generar condiciones que permitan la colaboración productiva entre docentes. Y bueno, pues nos quedamos ahora con el espacio para las preguntas y sus comentarios y muchas gracias por esta oportunidad para compartir nuestro proyecto. Manolo, está silenciado. Perdón. Listo. Gracias, gracias Lupita, gracias Brian. Pues bueno, abrimos el espacio, como lo dijo Lupita, abrimos el espacio para compartir, para dialogar, para preguntar algunas inquietudes, preguntas que tengan con relación a lo que se ha presentado. Ya tenemos unas preguntas, Manolo, en el chat. Ok, vamos a ver. Karen Rivera. Sí, Ok. y también hay dos manos levantadas, entonces a lo mejor se pueden leer unas tres preguntas y pasar a la respuesta.
Bueno, Karen, gracias por tu comentario. Dice, hola, muchas gracias por la conferencia. Le parece muy interesante y su pregunta, bueno, tiene un par de preguntas por ahí. Dice, ¿hubo algún aspecto, rasgo que los docentes preferían o que más solicitaban que se les observara? Esa es una de las preguntas. Y la siguiente, ¿se les dio alguna orientación a los docentes para dar y recibir retroalimentación entre pares? ¿Y cómo fue la evolución del tipo de comentarios que se daban entre ellos? Eso es lo que pregunta Karen. ¿La vamos comentando o comentamos otra pregunta y luego les vamos dando respuesta? ¿Una vez? ¿De una vez? Sí. Perfecto. Ok. Bueno, pues, bueno, y ustedes complementan, ¿verdad? Pero en los equipos que acompañamos en Aguascalientes, había una preocupación especial por los estudiantes con rezago. Entonces, por lo general, nos pedían que en la observación viéramos cómo se atendían a los estudiantes que estaban identificados con rezago en lectura y escritura y en matemáticas. Y eso era como una constante. Pero también, por ejemplo, recuerdo que que el equipo de docentes de primero y segundo grado, combinaba a una docente que había tenido una formación muy fuerte para planteamiento de preguntas orales en el aula en relación a matemáticas y otra docente que durante la interacción se dio cuenta que ella no evocaba el pensamiento de sus estudiantes a partir de preguntas. Entonces ella pidió que en la observación se pusiera especial atención a la manera en la cual estaba planteando preguntas y cómo estaba gestionando las respuestas de sus estudiantes. Pero si hay algo, respondiendo a esta pregunta de Karen, yo creo que si hay algo que de manera general solicitaban era como esta atención de alumnos con rezago y después algo que querían mejorar en sus prácticas. A propósito, esta estrategia de cuestionamiento tiene que ver con uno de los dominios de las rúbricas, que es el pensamiento complejo. Entonces, estaba vinculada directamente con este dominio. Y por otro lado, la orientación para los docentes para dar y recibir retroalimentación tiene que ver con este tipo de preguntas que les fui mostrando que están dentro del protocolo de colaboración. Y nosotros, aunque ese análisis todavía lo estamos realizando, sí notamos que iba creciendo su confianza para poder hacer este balance de apoyo y crítica y que los comentarios que no tenían que ver con lo que ellos querían mejorar, iban disipándose o disminuyendo a través del tiempo. Les pongo un ejemplo. Podría ser que a lo mejor en las primeras sesiones de trabajo entre los equipos de docentes, los primeros comentarios tuvieran que ver con los materiales, ¿no? Como, me gustaron mucho los materiales que utilizaste, pero realmente eso no tenía que ver con las prácticas, es un recurso que empleaste para tal. Entonces, lo que notamos en algunos de los equipos es que al inicio se concentraban o partían por dar retroalimentación sobre esos aspectos y después ya entraban como al corazón de las prácticas de enseñanza. Pero después, a través del tiempo, había mayor confianza para plantear primero lo de las prácticas de enseñanza y concentrarse ahí. Y confianza también para hacer comentarios que reconocían las fortalezas, pero también que señalaban las áreas que tenían que mejorar en la enseñanza. Sí, sí, nada más brevemente para complementar lo que dice Lupita. Es interesante porque los mismos maestros toman decisiones acerca de en qué se van a enfocar en sus ciclos de mejora, en su ciclo PHAR, ¿no? Y es interesante no solamente en México, pero en otros lugares también que varían, pues, la justificación de su primer enfoque. Me acuerdo que en Hawái algunos equipos dijeron, ay, ¿cuál de esos cuatro dominios en las rúbricas nos es más difícil? ¿Cuál dominio nos cuesta más? Ahí queremos comenzar. Mientras otros equipos dicen cosas como, ¿cuál es más familiar o reconocible para nosotros? Ahí comenzamos, ¿no? Entonces, esto varía. En cuanto a la preparación para dar y recibir retroalimentación, en el caso de Aguascalientes, en esta escuela rural,
Comenzamos con talleres durante el verano y también tuvimos varios talleres durante sus consejos técnicos con el apoyo de la directora de la escuela. Y al comienzo, pues miramos videos de aula, de clases de matemáticas en México, en escuelas que fueran de otros estados. Y ahí podían practicar no solamente de tomar notas de observación y usar la rúbrica para determinar valoraciones, pero también ensayaron dar crítica al maestro que observaron, aunque no lo conozcan. Es decir, ensayaban de que si este maestro fuera nuestro compañero de escuela, ¿qué le diríamos después de observar esa lección bajo dominio 2 de MATEC? ¿No? Entonces, tuvieron la oportunidad de ensayar, dar crítica de forma constructiva, ¿no? Antes de poder hacerlo con sí mismo. Muy bien. Bueno, Lourdes Reyes agradece a los organizadores, le parece una plática muy interesante y sobre todo le resulta muy interesante y útil para implementarse en medio superior. Ella considera que pudiera trabajarse en medio superior. Saraí Villa también felicita y pregunta lo siguiente. ¿Cuáles consideran que fueron los factores clave para que los docentes percibieran los instrumentos de observación como un apoyo a su práctica y no como una carga administrativa adicional? Eso por un lado. Y por otro, dice, además, al escucharlos, me pareció notar similitudes con el enfoque del Lessons Study. ¿Tomaron este modelo como referencia durante el diseño o implementaron o en la implementación del proceso del enfoque Lesson Study? Bueno, yo comento brevemente sobre la primera parte y ustedes también de lo que recuerden, pero yo creo que es un desafío lo que pregunta Saraí. Em, Justamente, yo creo que nosotros no lo anticipábamos que podría ser una carga administrativa adicional. Lo que tratamos de hacer nosotros es que teníamos una interacción constante con la escuela, entonces íbamos dando seguimiento a cómo estaban experimentando los ciclos de mejora y las actividades involucradas en el modelo. El primer año estuvieron ellos trabajando fuera del horario escolar a contraturno y ciertamente después del proceso de formación y de implementar, de probar un ciclo aplicando los protocolos, el proceso de observación y demás, sí nos dimos cuenta que representaba una carga adicional para su trabajo. Esto nos lo compartieron porque realizábamos grupos de enfoque, aplicábamos cuestionario y además teníamos conversaciones informales con los docentes cuando se realizaban las observaciones de la práctica o en las reuniones. Y cuando nos dimos cuenta de eso, entonces hicimos ajustes y generamos las condiciones. Estas condiciones no están presentes en otras escuelas en Aguascalientes, pero generamos las condiciones para que pudieran trabajar dentro de la jornada escolar. Esto significaba, por ejemplo, que teníamos el apoyo de estudiantes que realizaban servicio social para que nos acompañaran y entonces estuvieran con los grupos cuando los docentes estaban trabajando colaborativamente y también nos daban espacios dentro de las reuniones de consejo técnico para dar seguimiento. Además de eso, gestionamos para que pudiera ser reconocido como dentro del proceso de formación de las y los docentes. Entonces, creo que en conjunto eso ayudó a que no lo percibieran como una carga administrativa. Hubo algo más y es que en el segundo año de implementación del proyecto fue cuando empezaron cuando ya fue necesario que empezaran a implementar el nuevo plan de estudios, el plan de estudios 2022. Entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos que hacer ajustes porque lo estaban percibiendo como un doble trabajo, como una planificación para la nueva escuela mexicana y otra planificación para este proyecto. Entonces tuvimos que identificar las necesidades y ajustar para que no fuera como un doble trabajo para los docentes. Entonces,
Creo que es una labor como de estar dando seguimiento constante a cómo ellos viven el proyecto, cómo lo están experimentando e irlo ajustando de acuerdo con estas necesidades y también, por otro lado, buscar las formas en que se reconozca como un proceso formativo. Yo tomo la pregunta de acerca del Lesson Study que origina en Japón, ¿no? Esta idea y está bien conocido y estudiado y algunos aspectos de nuestro proceso que son similares y otros no. Pues tratamos de que todos los aspectos interpersonales de co-construir sesiones de clase y co-construir una lección como la lesson study, la lección. Esto tratamos que todo sea muy similar, que hay metas en comunes, que los maestros planean una lección compartida, que hay un solo maestro observado por ciclo de mejora, y que estos ciclos de mejora son iterativos. Todo esto es muy similar con Lesson Study. Pero Lesson Study también, como es una práctica establecida a través de mucho tiempo, está bien institucionalizada. Hay algunos aspectos que no podemos, pues, emular, ¿no? Por ejemplo, muchas veces viene un knowledgeable other en Lesson Study, una persona externa para, pues, juzgar y no solamente la práctica, pero también el proceso de dar crítica. Pues tratamos de que nuestros guías acompañantes no vengan con lente de juez, especialmente en México, con la recién política del desempeño docente. Sabemos de experiencia, si viene un externo con una lente de juzgar, pues puede cortar la discusión productiva entre maestros. Entonces, eso no es similar. También en Lesson Study, pues los insights, las ideas que los mismos equipos reciben o llegan en Lesson Study, hay un contexto para compartirlo con otras escuelas. Tampoco tenemos eso, no está institucionalizado ni en Estados Unidos, tampoco en México, entonces eso tampoco no lo tenemos. Entonces, la parte de infraestructura, es muy difícil de emular de Lesson Study, pero el proceso interpersonal es muy similar. Manolo, está silenciado todavía. Listo. Tenemos una pregunta más en el chat y luego vamos a las personas que levantaron su mano. ¿Sí lo hacemos así, Graciela? Sí, por favor, para atender a las personas que levantaron la mano. Sí, claro. Perla también dice que le parece muy interesante. La evaluación entre pares tiene algunos retos y la formación para brindar retroalimentación fue clave. Su pregunta es cómo se formaron los equipos, este, y que si ustedes los designaron y qué dificultades hubo con esos equipos. Em, bueno, como les comentaba Bryant al inicio, lo que buscamos es que los equipos tengan metas comunes. Entonces, em, de acuerdo, o sea, cuando las escuelas son muy grandes, por ejemplo, si tienen dos docentes por grado, lo más natural o lo que encontramos en un trabajo previo que se hizo en Morelos, lo que se encontró es que se podían agrupar por grado, ¿verdad? Es decir, los docentes de primero, los docentes de segundo y tal. En la escuela en Aguascalientes era una escuela de organización completa, pero solamente con un grupo por grado. Entonces, como se agruparon, fueron con fases, siguiendo las orientaciones del Plan de Estudios 2022. Entonces, trabajaron en equipos primero y segundo grado, tercero y cuarto, y quinto y sexto. Y no encontramos dificultades. Pienso en esto.
Por ejemplo, bueno, creo que el primer año que cuando estaban trabajando a contraturno, la principal dificultad fue encontrar un tiempo común, porque aunque había docentes, ninguno de los docentes tenía doble plaza, pero había docentes que realizaban otras actividades. Entonces, tiempos de coincidencia, esa fue la principal dificultad, pero en la interacción pues no hemos documentado dificultades en la interacción entre los equipos. Y quisiera también como traer a cuenta que en el segundo año se tuvieron que rearmar los equipos porque cambia la asignación de los docentes. En la escuela primaria, el primer año estaban asignados en un grado, casi siempre tratan de que el mismo docente atienda 2 años seguidos al grupo. Entonces, pues hay un cambio en el segundo año y se reorganizan los equipos, pero siguen trabajando e interactuando adecuadamente. Entonces, creo que nosotros no enfrentamos dificultades en los equipos. Quizá esto se debe a que ya es una escuela, aunque había docentes de nuevo ingreso, de hecho, a quienes ustedes escucharon eran docentes, al menos uno de los docentes era el primer año que estaba trabajando en esa escuela. Em, pero aunque creemos que hay una cultura de intercambio que han estado cultivando en esa escuela, una cultura de trabajo colegiado, porque lo vemos en los consejos técnicos, por ejemplo, aunque no forma parte de nuestra investigación, cuando hemos tenido que participar de alguna manera en los consejos técnicos, los temas que abordan, por lo general, sí promueven que se escuchen las voces de los diferentes docentes y que puedan compartir sus prácticas. Entonces, es probable que esto haya ayudado a que los equipos de docentes pudieran trabajar sin problemas, sin dificultades, con el protocolo que nosotros les estuvimos brindando. No sé, Manolo o Brian, si quieran comentar algo al respecto. No, más bien quisiera que fuéramos hacia las preguntas, de quien levantó la mano, por favor. Son Maritza y Fernando, ¿verdad? Son los que tienen la mano levantada. Y O sea, les damos Maritza la... primero. Ajá. Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Marixa Soto, profesora investigadora de una escuela normal de México, de Colima. Y primero que nada, felicitarles por ese trabajo que me inspira a mí en muchos sentidos, porque precisamente los desafíos que ustedes describen al momento de realizar una colaboración docente, pues son muy parecidos a los desafíos que enfrentamos los docentes formadores. Uno de los aspectos que me parece como relevante dentro de estos desafíos es que a pesar de continúan apoyando ese proceso de llegar al fondo, al discurso pedagógico profundo, como lo cita María Guadalupe, porque precisamente eso es como no sostener la idea de que es posible recuperar esos discursos que muchas veces son superficiales en los espacios que tenemos de colaboración. Por ejemplo, nosotros como escuelas formadoras de docentes tenemos un espacio de academia, que un espacio que parece superficialmente como muy es muy poco el tiempo y es un solo día a la semana, superficialmente. Sin embargo, si lo aprovecháramos, si hiciéramos como estas formas de empezar a profundizar en nuestros discursos, en nuestras prácticas, a que reunirnos por colectivos, como decía en un momento, reunirnos por los colectivos que tenemos los mismos grupos, que estamos facilitando procesos pedagógicos muy parecidos, entonces nos faltaría, sería mucho tiempo, tiempo suficiente. Lo que pasa es que como invertimos mucho tiempo en las cosas administrativas, la administración escolar, y no tocamos esos espacios que son necesarios, como me parece que lo que ustedes hicieron es como un ejemplo de cómo sí se puede empezar a realizar un trabajo colaborativo. Además, nosotros tenemos espacios que son como normados, porque institucionalmente el deber ser es que los profesores que comparten asignatura tienen que hacer un proyecto integrador, y de hecho está dentro de
las formas de evaluación. Y no se aterrizan no siempre se logran aterrizar los trabajos integradores. Entonces, esto que ustedes exponen, me parece como para mí, me parece motivante para transitar de las actividades, disminuir paulatinamente las actividades administrativas que se retoman en la sesiones de academia, para darle cabida a actividades que de verdad aporten a nuestro desarrollo pedagógico, que aporten realmente a nuestro desempeño en nuestras clases. Entonces, yo no, las preguntas que ya han expuesto me parecen suficientes como para disipar las dudas que he tenido a lo largo. Y pues muchísimas gracias. Espero escucharlos de nuevo en otras ocasiones. Muchas gracias, Maritza. Le damos la voz a Fernando, Lupita, y luego ya comentamos, Brian. ¿Sí? Adelante, Fernando. Sí, muchas gracias. Buen día. Yo me sumo al reconocimiento y a las felicitaciones para Lupita, para Brian, por la charla que nos compartieron el día de hoy. Y bueno, yo tengo dos dudas que me gustaría compartir con ustedes. La primera de ellas tiene que ver con un aspecto que me llamó mucho la atención, y es el hecho de que ustedes señalan que los y las docentes son por sí mismos capaces de identificar qué aspectos quieren que les sean observados. Mi duda en ese sentido va, ¿cómo ha evolucionado esta posibilidad que tienen ellos de identificar aspectos significativos, ¿no? Para que se les observe. Si en un principio ya está como muy sensibilizado a esta parte, o si ha tenido que llevarse a cabo un trabajo de manera constante para trabajar sobre ese aspecto. Y un segundo asunto que me llama mucho la atención es esta cuestión de las condiciones, ¿no? Sabemos que una condicionante luego de los cambios o de las propuestas de innovación tiene que ver con las condiciones, muy particularmente con los tiempos no lectivos, ¿no? Que son casi una excepción en las escuelas. ¿Ustedes de alguna manera han podido controlar esa situación? ¿Han podido solventar con los estudiantes que les apoyan, etcétera? Pero me pregunto si ustedes se han cuestionado con respecto a qué pasa o qué pasaría, qué posibilidades habría de expandir esto en entornos o en situaciones no tan controladas, ¿no? ¿Qué pasa si quisiéramos de alguna manera trabajar esta propuesta en otras escuelas que no tuvieran las condiciones que ustedes están generando? ¿Sería posible, no sería posible? ¿O hasta dónde? Sería todo. Excelente, gracias, Fernando. Pues interesantes los planteamientos, Lupita, Brian. Pues, ¿quieres que comience, Brian, o tú comienzas? Tú. No, tú está bien. Bueno, pues les agradezco sus preguntas y los comentarios. Lo que nos compartía Maritza, bueno, yo creo que estos espacios de academia que los tenemos, me hizo pensar en el comentario que hacía, creo que fue Lourdes en en el chat, sobre las oportunidades de implementar este tipo de proyectos en media superior y en superior, porque yo también estoy de acuerdo en que experimentamos en muchas ocasiones trabajos de academia, pues como tú los nombrabas, Maritza, centrados a lo mejor como en lo más observable o medible de nuestra práctica, lo más fácilmente observable o medible, ¿verdad? Que tiene que ver como con las entregas, los documentos, los tiempos, pero no con aquello que tiene que ver más, a lo mejor incluso con la satisfacción docente y con lo que nosotros hacemos en las aulas para promover el aprendizaje. Y también coincido contigo en que no sabía que ustedes tenían estos espacios tan frecuentes, que me parece una fortuna que dispongan de este espacio para reunirse en academia semanalmente. Creo que pueden, o sea, que puede ser una oportunidad muy valiosa para, pues, empezar a construir estas condiciones para que se sientan cómodos de compartir representaciones de su práctica, evidencias, discutir asuntos que les preocupen. Hay em,
Bueno, de lo que hemos visto de algunos grupos que son así como academias y las transcripciones que hemos visto donde van compartiendo como un problema de la práctica, algo que están enfrentando y a partir de ahí empiezan a suscitarse intercambios muy valiosos que los llevan a mejorar. Entonces creo que sí puede ser una oportunidad para que en educación superior y en media superior podamos pues inspirarnos, ¿verdad?, de implementar este tipo de proyectos que nos ayuden a mejorar nuestra enseñanza y a que haya una postura común también con nuestros estudiantes. Muchas gracias por compartirlo. Y bueno, de las preguntas de Fernando, em, bueno, sobre cómo ha evolucionado los aspectos a observar, creo que una ventaja para nosotros ha sido que por un lado, la rúbrica afina la lente, ¿verdad? Las rúbricas ya les dan aspectos como grandes, que son los dominios, y pequeños, que son los indicadores, sobre los cuales pueden decidir qué observar. Creo que eso ya es una ventaja, pero ciertamente yo creo que como conforme va pasando el tiempo, los docentes o las parejas de docentes han identificado, por ejemplo, en cuáles de los dominios tienen más fortalezas y en cuáles les falta trabajar más. Entonces, creo que eso lo ha dado el tiempo, ¿verdad? Yo siento que también a lo mejor, eh, o sea, requieren esta experiencia para poder ir identificando cuáles son aquellos en los que deberían concentrar mayor sus esfuerzos, no mayormente sus esfuerzos. Puede ser que también esto lo podrían haber hecho al inicio, pero creo que la experiencia ahí trabajando con el modelo les va ayudando a afinarlo. Y la otra pregunta que tú hacías me hacía pensar que yo creo que es la que hemos meditado durante varios años sobre las condiciones de expansión, porque creo que es un dilema, pues, generar las condiciones. Ciertamente sí se necesita tiempo para que interactúen y desde mi punto de vista ese tiempo pues no tendría que ser como a voluntad de los docentes, porque si no puede sufrir muchos imprevistos, ¿verdad? Puede que no lo puedan mantener. Entonces, hay diferentes formas que hemos probado. Pronto ya se está empezando un proyecto en Baja California y se están cuidando este tipo de condiciones, pero creo que sí es una labor fuerte para gestionar estas condiciones de trabajo colaborativo. Entonces, solo decir que ese es un dilema y que sí se requiere trabajo para generarlas, ¿no? Si es necesario. Sí, brevemente agrego a lo que dice Lupita y no sé si Manolo o Graciela quiere agregar. En cuanto a las metas significativas, la primera pregunta de Fernando, de acuerdo con Lupita, para nosotros, ya que la representación más central del proyecto MATEC son las observaciones entre maestros pares usando las rúbricas mismas puedan informar las metas ambiciosas y significativas de los docentes. Entonces, tener suficiente tiempo con ellas, con las rúbricas, viendo videos de ejemplos, discutirlos, pensar profundamente sobre la práctica es importante antes de que los maestros los usen para establecer sus propias metas. Es decir, una rúbrica en sí es una hoja con un cuadro, con palabras, ¿no? No solamente tiene significado per se, tiene que tener tiempo con ello, usándolo, reflexionando, para poder establecer metas significativas y ambiciosas. Am, y que la ambición sea modelada para los maestros, para que tengan la vulnerabilidad de que los maestros digan, esta práctica me cuesta, lo admito y vamos a tratar de hacerlo porque veo que esto puede ayudar a mis niños, a mis estudiantes. Esto es una pregunta cultural, no solamente técnica, ¿no? Y esta cultura de mejora continua es la esencia del trabajo. En cuanto a las condiciones, como dice Lupita, es un reto, ¿no? En inglés tenemos un dicho, where there's a will, there's a way, donde hay voluntad, hay camino, ¿no? Pues los mexicanos son muy hábiles y muy trabajadores para encontrar la manera, ¿no? Pero tiene que haber voluntad política,
¿no? Y la manera en Baja California está haciendo a través de las escuelas de tiempo completo, el programa PECO. Entonces, ahí pues los tiempos se pueden manejar para que los maestros tengan tiempo de hacer las reuniones semanales. Entonces, esto, en este caso, ha sido una forma de experimentar sobre la expansión como una posibilidad pues hasta ahora hay voluntad política, ¿no? Entonces, de las autoridades. Muy bien. Pues yo a mí sí me gustaría agregar soy parte del proyecto. Ahí trabajamos colaborativamente aquí en Aguascalientes. El proyecto se me hace, yo les comenté en un principio, es un proyecto muy legítimo porque en todo momento acompaña a los docentes. No es un proyecto que le deje los materiales al maestro y se le da indicaciones, sino que el maestro sí en todo momento está acompañado y eso para ellos es muy valioso que tengan esa orientación, ese acompañamiento. En la función de un guía acompañante es el que ayuda a modelar qué es lo que va a hacer después el docente en cuanto a reflexionar sobre su práctica, a identificar esos aspectos significativos de los que preguntaba Fernando, de qué necesito o qué quiero, más bien qué quiero mejorar de mi práctica con un referente que son los materiales y la rúbrica. Creo que eso ayuda mucho a que el maestro se empiece a atrever a identificar esos aspectos significativos sin una libertad donde ni siquiera él ubica por dónde empezar, ¿no? Entonces, el acompañamiento es clave para este modelo. Y bueno, de las condiciones estructurales sí es un reto bien interesante eh, de cómo vamos abriendo camino en el proyecto Aguascalientes nos fuimos en la base de la pirámide, hablando directamente con la maestra, con la directora, perdón, con la directora de la escuela. Ella habló con su colectivo y de ahí nos fuimos hacia el supervisor y luego hacia el coordinador de la CISAE y luego al director de educación primaria y luego básica y ahí nos fuimos escalando, ¿no? En el caso Proyecto Baja California, empezamos al revés, en la punta de la pirámide y luego vamos hacia abajo. ¿Cuál es el modelo que va a funcionar? No sé, los dos están ahorita como muy equilibrados, pero bueno, pues la cosa es precisamente lo que decía Brian, con voluntad, encontramos voluntades, cuando presentamos el modelo, creo que la voluntad se abre y cuando la voluntad de la autoridad se abre, eh, empiezan a abrirse puertas y ventanas para ir resolviendo esos dilemas que parecieran estructuralmente imposibles de cambiar. Entonces, esa parte de la gestión de los tocar puertas siempre tiene resultados y ahí hemos encontrado las respuestas. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, no tenemos por ahí manos levantadas, algún pendiente que tengamos que atender, Graciela, ¿no, verdad? Pues bueno, agradecemos mucho las participaciones, la asistencia, la invitación, la presencia de Lupita, de Bryant, y la invitación que me hacen para moderar esta charla. Lo disfruté mucho y bueno, pues más bien cierro con cediendo la palabra a Graciela para cerrar esta sesión. Pues muchísimas gracias a los tres por su participación, un seminario muy interesante, muy completo, que ustedes no solamente presentan los fundamentos teóricos de la propuesta, sino también cómo lo han trabajado. Efectivamente, estamos por iniciar pues el proyecto aquí en Baja California y pues invito a las personas que están en esta sala y que son de nuestra entidad que podamos platicarlo. Si ustedes quieren conocer el proyecto con detalle y sumarse de alguna manera, pues siempre hacen falta brazos, manos, cabeza y tiempo para poder apoyar un proyecto que tiene, pues, que espera poder resolver estas condiciones estructurales que ya les han platicado. Muy bien, les comento también a nuestros colegas de la red y a los que nos siguen en Facebook que tenemos un último seminario y que va a ser el día 13 de junio para que lo
lo anoten, tomen nota. En este último seminario vamos a presentar la doctora Guadalupe Tinajero y su servidora una experiencia de formación de equipos de supervisión en el marco del nuevo Plan de Estudios 2022. Y con esto cerraremos este segundo seminario de la red sobre experiencias alternativas en formación de profesores en servicio. Pues les agradezco mucho su presencia y nos veremos a la próxima. Hasta luego. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego.